Sean todas y todos bienvenidos a esta conferencia magistral del Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario UNIVIM 2025, un espacio dedicado a la reflexión, el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento. En esta ocasión, nos honra la presencia de la doctora Claudia Marcela Castillo Jiménez, quien nos compartirá la conferencia Herramientas para pensar la cultura de paz con niñas y niños, una propuesta que invita a repensar los procesos educativos y comunitarios desde la empatía, la participación y el cuidado colectivo. Les compartiré un poco de su trayectoria. La doctora Claudia Marcela Castillo Jiménez es doctora en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, maestra en Historia con opción en América Latina por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Actualmente desarrolla una instancia postdoctoral con ACID UAC 2021-2025 en la Universidad Autónoma de Querétaro, con la investigación Estrategias desde las niñas y niños para fomentar la cultura de paz, la no violencia y la participación ciudadana en barrios considerados peligrosos. Ha sido también docente en programas de licenciatura y posgrado, tanto en educación y psicología, y ha formado parte de proyectos de investigación del PRONACES, Seguridad Humana, enfocados en la construcción de paz y el fortalecimiento del tejido social. Integra la red de docentes de La Paz y el Observatorio de Convivencia Escolar de la UAC, consolidándose como un referente en temas de cultura de paz, infancia, resolución de conflictos. Y pues bueno, muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Julio, también por la invitación a la universidad. Muchísimas gracias pues también por el espacio, agradezco a los organizadores y pues espero que esta conferencia pues sea de provecho para todas y todos. Bueno, he titulado esta conferencia, que ya lo mencionaba un poco en los elementos que el maestro Julio comentó con mi semblanza, y es herramientas para pensar la cultura de paz para con niños y niñas. Hemos venido pensando en esta estrategia y en realidad llegamos a la cultura de paz por una cosa que tiene que ver con el estudio de las violencias. Entonces, un poco lo que también me gustaría presentarles aquí es parte de los avances de la estancia postdoctoral que estoy terminando con la UAC, financiada por CECITIV, antes con ACID, en donde hemos venido pensando qué estrategias pueden disminuir y contribuir a que las violencias contra niños y niñas pues disminuyan también en términos de cómo se van volviendo parte de la cultura. Lo que hemos hecho también tiene que ver pues con un trabajo que es parte con otras investigadoras, con estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, a las que también hemos estado como trabajando en colectivo en este proyecto. Entonces, un poco para que entremos en materia, lo que vamos a hablar hoy o el temario de lo que me gustaría que pudiéramos reflexionar con las y los que nos ven sería con algunos conceptos iniciales y algunos elementos que hemos venido trabajando para pensar eso de la cultura de paz también. Entonces, lo primero pues sería ubicar desde dónde yo hablo de las infancias o las niñeces. En este caso nosotros preferimos el tema de niñeces, también por un elemento de reflexión y porque hemos venido como pensando en cómo se pueden posicionar políticamente los niños y las niñas, ¿no? También son sujetos de derechos, son sujetos que pueden tener una agencia política en lo social, entonces esto nos interesa también desde el modo de nombrar. Poco les voy a hablar desde dónde partimos de las violencias cotidianas, porque para hablar de paz nos parece importante también ubicar
el nicho de las violencias, entenderlas, no es solamente hablar de la paz en abstracto y tratar de hacer algún proyecto o alguna iniciativa en donde no se pueda reflexionar realmente sobre el contexto cotidiano que viven niñas y niños y cómo lo significan. Desde ahí nosotros partimos y es hablar de cómo han representado, cómo han significado y cómo estas violencias cotidianas han ido sedimentando, sobre todo en países como, bueno, pues México, que es donde desarrollé la investigación, pero también como países como Colombia. Finalmente vamos a hablar también de cultura de paz y cómo lo entendemos para este trabajo. Y el enfoque de la investigación, pues parte desde la coinvestigación, es decir, tenemos un enfoque que se acerca o hace un engranaje con lo que sería la idea de niñeces y la idea de cómo vemos la agencia de niños y niños. Por eso partimos de un enfoque de investigación distinto, en donde ellos y ellas se vinculan de manera activa a la investigación. Entonces, un poco hablaríamos también de coinvestigación. Les voy a mostrar cómo la idea es también hablar desde lo teórico práctico, porque nos interesa ir pensando con las niñeces a la par cómo se va dando la investigación. Pues les voy a mostrar algunos espacios en donde hemos intervenido acá en Querétaro. Hemos tenido la posibilidad de formar un grupo con niños y niñas en diferentes zonas, porque nos interesa también ver esos contrastes que tiene una ciudad como Querétaro, cómo ese espacio ha sido importante para la implementación de distintas estrategias, de la implementación de herramientas que nos permiten como excusa para pensar elementos y estrategias para la cultura de paz. Y en eso algunos hallazgos que nos vinculan a esta idea de cómo las subjetividades juegan un papel importante al ser transformadas o buscamos transformar las subjetividades de niños y niñas para que podamos avanzar en una cultura de paz. Entonces les hablaré también como de unos hallazgos que hemos tenido que nos parece importante en este sentido pues mencionar. Hablamos de hallazgos porque ninguna investigación está completamente concluida, aunque estamos llegando a una fase final, porque la primera parte fue la indagación de los imaginarios de las violencias con niños y niñas, y ya esta segunda parte habla de estrategias que buscamos para abordar esas violencias y esos contextos violentos. Consideramos que todavía queda mucho por hacer, sobre todo en contextos como los de países latinoamericanos que atravesamos por diferentes escenarios que configuran una realidad violenta y distinta. En este sentido, pues ya hablando en temas concretos, el concepto central de nosotros partimos desde niñeces y las niñeces entendidas como múltiples formas de ser, es decir, no hay una niñez estandarizada en donde podemos decir que las niñas y los niños son todos felices en esta idea romántica de que podemos conservar esta inocencia, sino que son múltiples formas de ser. Entonces, pues hay niños trabajadores, hay niños migrantes, hay niños con realidades más rudas que otros, entonces hay múltiples formas de ser niño y niñas y queremos sacar un poco esta idea de las niñeces que son como este espacio idílico donde no se reflexiona ni se comprende, digamos que del contexto en el que se vive. En eso también entendemos que hay múltiples formas de relacionarse con el mundo adulto, es decir, que como hay diferentes niños y niñas, pues hay también otras formas de relacionarse con las niñas y los niños, ¿no? Hay muchos que ya están en una edad en donde, como decía, trabajan o están en contextos de migración, pues eso genera otro tipo de relación con los adultos. Son plurales, son diversas y tienen una agencia política. Consideramos a los niños y las niñas como sujetos de cambio, como sujetos y sujetas de derecho. Entonces, nos interesa también entender y posicionar a niños y niñas como agentes de cambio desde su cotidianidad y desde pequeñas estrategias que puedan ir dándoles visibilidad a que son parte activa, no del futuro, sino del presente. Estas teorías salen un poco de la corriente feministas que han venido pensando
otras formas de estar en el mundo, también las decoloniales, que nos permiten pensar en otras posibilidades. Entonces, desde ahí un poco es nuestro plano de enunciación teórica con respecto a las niñeces. En violencias, nosotros hablamos en violencias en plural porque no hay una sola violencia, es decir, es un entramado de violencias que se vinculan con otras y que se complejizan, están interrelacionadas, es decir, que si hay, por ejemplo, una violencia de poco acceso económico a recursos, a servicios de salud, a servicios de educación, pues esto se relaciona con violencias culturales de cómo vamos a entender también a niños y niñas. Hay violencias directas que son pues ya entendidas como golpes, maltratos, malas palabras, pero también en estas violencias estructurales que no solamente afectan a pequeños, sino a las pautas de crianza que van a tener papás y mamás y que van a influir en los niños y niñas, papás, mamás y cuidadores en general. No todos los niños también gozan, digamos que de una familia normalizada o constituida por padre y madre, sino que hemos visto otras formas de constitución de familias. Y en este sentido, nos parece que para trabajar estos dos enfoques, pues lo más importante es trabajar desde la coinvestigación. ¿Qué es la coinvestigación? Es entender a los niños y niñas como sujetos que nos ayudan a construir esa investigación, a integrar dimensiones ético-políticas y afectivas en la investigación y a ir pensándonos las violencias, ir pensando cómo esto puede ser, digamos que llevado a cabo. Entonces, aquí hay un reconocimiento que no parte de una visión adultocéntrica, sino que busca también concebir las niñas y los niños como sujetos autónomos. Entonces, desde el proceso inicial de la investigación, lo que hacemos es vincularlos. En ese proceso llamamos a las significaciones imaginarias sociales. Las significaciones imaginarias sociales son un concepto acuñado por Cornelius Castoriadis, que trabajó la institución imaginaria de la sociedad, y tiene que ver con estas definiciones que tenemos de las violencias. Hay una procedencia disciplinar que parte desde la corriente de las representaciones, que parte desde la corriente de los procesos imaginarios y que parte de algunas funciones que van a recopilarse en el sentido de que se van a volver parte de la constitución de nuestras subjetividades. Hablamos de subjetividades adaptadas y sobreadaptadas a las violencias, es decir, en esta idea de que se van normalizando y es difícil romper los círculos de violencia. Entonces, por lo tanto, la apuesta es ayudar a construir o a generar nuevas subjetividades en donde se entienda la violencia y por lo tanto se incorpore la cultura de paz a un elemento constitutivo de la identidad de niñas y niños. Nuestro contexto es Querétaro. Querétaro está ubicado en el centro del país, como ustedes saben, y bueno, y para los que no saben, si nos ven en el extranjero, pues estamos ubicados en el centro del país y Querétaro se ha convertido en el corredor industrial, digamos que se está volviendo uno de los más importantes últimamente, porque tenemos muchísimas plantas de ensamblaje automotriz. Entonces, poco el mapa lo que hace es ver la distribución de parques industriales en el estado de Querétaro y cómo los corredores industriales pues generan otra realidad social, es decir, sí llega más inversión al estado, pero pues empiezan a haber maquilas en donde se emplean adultos y adultas pues para su trabajo y las formas de trabajo pues en algunas maquilas de esta modalidad son 24 por 24, es decir, 24 horas descansan, 24 horas trabajan, entonces el tiempo en casa para la crianza se ve supremamente afectado, por lo tanto las niñeces por estas violencias se ven afectadas. También en estos corredores pues empiezan a presentar problemáticas como se presentaron en el norte del país, que tienen que ver con el aumento de la delincuencia, con el aumento de feminicidios, con el aumento de problemáticas propias también de la contaminación. Ahorita tenemos también cementerios automotrices impresionantes en Querétaro.
En ese contexto estructural creemos que las niñeces pues generan o se gestan en un contexto muy violento para la crianza y por lo tanto pues van empezando a tener un contexto difícil para su desarrollo. Una de las primeras intervenciones que hicimos fue en el Salitre, que es una localidad que se ubica aquí en Querétaro y está, digamos que cerrada como en un diamante porque está un campo de golf y una colonia que se llama Juriquilla de mucho dinero, entonces quedan como en un triángulo esta comunidad con poco acceso a diferentes recursos, digamos que en términos estatales como salud, movilidad, educación, cultura, entonces genera unas dinámicas estructurales que van afectando a la población que vive aquí en el Salitre. Las mamás y papás trabajan en estas maquilas que les mencionaba y por lo tanto también la atención a niños y niñas pues es digamos que muy poca o muy precaria. Otro que tenemos es La Cañada, que es como una parte que tenemos cerca al Campanario, que es una zona muy, digamos que muy adinerada o donde se ha concentrado fraccionamientos, digamos que con mucho dinero, pero esta cañada queda como a espaldas, entonces también genera contextos no iguales que en el Salitre, pero sí, digamos que de vulnerabilidad social en donde las niñeces también tienen una diferencia. En esto, digamos que queda en otro lado de Querétaro, escogimos puntos para poder contrastar estas múltiples niñeces que se pueden encontrar en un solo escenario. Y el último, y en este, pues comparamos un poco, me faltó un último que fue en el centro de Querétaro, que tiene que ver con un mercado. En estos procesos de subjetivación, lo que venimos encontrando es que mediante ellos, los niños y niñas van a construir un sentido a partir de sus propias experiencias y de su interacción en contextos de violencia. Por lo tanto, muchos casos de violencias entre los niños se entienden también por el contexto. En esos contextos ellos empiezan a explicar, a armar narrativas de sus experiencias y adaptarse al ambiente. Es decir, que las experiencias o fenómenos violentos no solamente vienen porque el niño o la niña tiene algún problema escolar o porque la niña o niño tiene digamos que conductas aisladas en donde se pueda presentar, sino que hay un contexto que favorece la aparición de esas conductas. Eso es lo que hemos ido viendo para poder intervenir en un contexto de cultura de paz. Y en esto, pues, si vimos experiencias, emociones y relaciones de poder y disciplinamiento en los diferentes escenarios que planteamos, pero también de las herramientas que hicimos uso. Las herramientas, como bien les decía, tienen que ver con elementos que pusimos como de excusa para poder reflexionar sobre la cultura de paz, para que pudieran hablar con libertad, para buscar ese lenguaje infantil o ese lenguaje de la niñez de cómo explican su contexto. Entonces, estas herramientas lo que buscaban era un poco indagar en eso. Y en eso nos centramos la reflexión en cultura de paso, en las estrategias que ellos usan para que su cotidianidad, explicar su cotidianidad, pues fue una reflexión centrada en la cotidianidad de lo que viven, de lo que son, de la manera que comparten, encontrar nuevos modos de estar en los espacios desde los vínculos y lo afectivo. Estos niños y niñas por lo general, pues esa ausencia, digamos que de vínculos familiares cercanos, pues genera también un contexto hostil desde lo afectivo y se les dificulta generar vínculos, digamos que de confianza. Entonces, al relacionarse con sus compañeros, sus pares y los demás adultos, pues sí generan como un ambiente violento. Y en eso fuimos reflexionando. Reconocer lo que sentimos y compartir desde nuestros sentires también fue muy importante porque más allá de buscar grandes estrategias o elementos que pudieran transformar un gran número de población, lo que buscábamos eran reflexiones muy propias desde ellos y ellas y que pudieran contribuir a ese contexto reflexionado que después la pudieran aplicar, digamos,
a cosas muy mínimas que podríamos cambiar. En eso, nosotros lo que hicimos, ¿me puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. Lo que hicimos fue hacer vínculos con otros compañeros que trabajan desde distintos elementos y, por ejemplo, aquí tenemos el trabajo con unos compañeros que se dedican a hacer circo social. En el circo social aprendimos malabares, aprendimos a hacer círculos de palabra, aprendimos a trabajar con diferentes herramientas, pero ahí tendrían que compartir muchísimo y empezar a reflexionar sobre su cotidianidad. Hicimos un día de cómic, tiene, no sé si aquí tengo la posibilidad de pasar el video, pero creo que no se puede ver. Bueno, era un video, en este día de cómic lo que realizamos fue cómo diseñas un cómic desde cero contando una historia de tu comunidad o de tu escuela o de tu barrio en donde podamos contar qué es lo que vivimos. Después de eso, de hacer el cómic, pues encontrábamos varias historias, digamos que algunas difíciles, algunas no, pero también le dábamos sentido a eso que vamos viendo cotidianamente y que ningún adulto es capaz como de explicar por qué o no tiene las herramientas o por desconocimiento, pero que inunda a los niños como los temas que aparecen permanentemente de violencia en las redes sociales o que aparecen en diferentes medios de comunicación. Hacemos cartografía social porque también consideramos que el espacio es importante ser reflexionado en estas violencias estructurales, pues también entendemos que si no hay un espacio adecuado para el entretenimiento, si no hay una casa de la cultura, si no hay una biblioteca, pues los niñeces se quedan sin muchos espacios para poder estar. Entonces, en esto identificábamos dónde nos sentíamos bien, dónde nos hemos sentido mal y cuáles elementos nos dan miedo del espacio. Los niños y niñas también han perdido mucho visibilidad en el espacio público y por lo tanto nos interesa también que esos espacios sean reconocidos y que los niños y las niñas puedan volver a las calles a jugar, a ser vistos y que no corran ningún peligro. Entonces, por eso nos interesaba también hacer ejercicios de cartografía social. Hicimos cartografía corporal en donde poníamos también es un video, pero no, aquí no se pudo ver, pero bueno, nos compartíamos dónde sentíamos esas emociones y qué hacíamos o qué estrategias tenemos para poderlas identificar. Las identificamos en el cuerpo, viniendo a trabajar desde la temática de cartografía del espacio. También nuestro espacio próximo es el cuerpo, entonces mapeábamos las emociones y reflexionábamos a raíz de ello. Y como parte de los elementos que hacemos como, digamos que conclusivos o que pueden ellos ir reconociendo esas estrategias e ir haciendo, digamos, como la sistematización compartida, porque al ser co-investigación los vinculábamos como investigadores, fue una técnica que se usa en Argentina que se llama libro cartonero, que es usar las tapas, hacer un libro y usar las tapas de cartón. En Argentina lo que hacen es autores famosos ceder sus derechos para estos libros cartoneros y pues tenerlo a bajo costo, pero aquí lo que hicimos fue usar la técnica del librito cartonero, hacer nuestra propia carátula y narrar lo que fuimos haciendo en el proceso. Y algunos fanzines que son autopublicación sencilla y la compartíamos entre todos, fotocopiar. También hicimos un álbum de la memoria porque nos interesan esas narrativas que niños y niñas van construyendo sobre el espacio, sobre sus vínculos, sobre la comunidad, sobre sus próximos y qué ha pasado con ellos también en la escuela. Cuáles son esas memorias y esos momentos, pero también cómo podemos empezar a reflexionarlos para transformar nuestra subjetividad, que es lo que nos interesa. Cómo podemos resignificar esos escenarios en donde vivimos y darles una agencia más real y más política a los niños y niñas dentro de su proyecto de vida. Y ya, pues, para ir finalizando o ir cerrando, yo creo que es importante mencionar
que lo que nos interesa también en esto es que las significaciones sociales, los que les explicaba de inicio como tema central, es que ellos puedan darle otro sentido, otra dinámica a lo que se vive cotidianamente. La cotidianidad, sobre todo en países en donde los altos niveles de violencias como estas son difíciles, pues van generando un modo de relación en las escuelas, en las comunidades, en su vida social, y es después desanclar ese sentido es muy complicado poderlo llevar a cabo. Entonces, el hecho de poder reflexionar sobre estos elementos nos lleva a pensar que estas subjetividades adaptadas y sobreadaptadas a las violencias, pues pueden generar nuevas formas de ser en el esto. No buscamos estas cosas rimbombantes, sino, por ejemplo, cambiar el hecho de que varios compañeritos no se miraban a los ojos porque se caían mal y entonces le niego la mirada a mi compañero o a mi compañera, entonces es poder reflexionar sobre esas acciones que tenemos tan cotidianas, pero que no vemos, y cómo los vamos como vinculándolas o pensándolas de otra manera. Hablamos también de vínculos sociales frágiles y armar algunos nuevos. Hay algunas peleas heredadas entre padres y madres que se vinculan con niños y niñas y que pudiéramos hacerlas reflexivas y quizás romperlas. Y también hacíamos hincapié en la oferta de modelos sociales identificatorios que vienen mucho de las redes sociales y es como nos podemos sentir identificados o como sujetos poderosos con cantantes de narcocorridos o influencer que van ligados también a ciertos escepticismos sobre el futuro, pero también a ciertos códigos violentos que van alimentando socialmente una cultura contraria a la de la paz. Proyectos de vida que puedan tener sentido, significado. Hay muchas, en estos casos encontramos pocas expectativas a futuro. En el caso de las niñas y los niños del Salitre, pues sus aspiraciones se centran en trabajar en la casa de una persona adinerada, como por ejemplo en Juriquilla, o ingresar a las plantas industriales. Entonces también esta posibilidad de que ellos puedan soñar con que pueden estudiar, pueden vincularse en otros sectores sociales nos parece importante. Por supuesto, las maternidades precarizadas que producen crianzas en precarización también, estas jornadas laborales y condiciones sociales, porque muchas veces se entienden que los problemas de los niños y las niñas no están vinculados directamente a lo que vivimos los adultos con jornadas extensas laborales o con malos sueldos o con imposibilidades de descanso y de disfrute de los hijos, entonces creemos que también estas maternidades pues están influyendo mucho cuando son en soledad o cuando no se generan en colectivo. Y la relación con los adultos pues ya se va modificando porque lo que encontramos era que eran evitativas y lo que buscaban era no vincularse con el adulto o la persona adulta, pues porque no son modelos de seguridad para ellos y ellas. Entonces, también la soledad, digamos que en la que crecen porque están muy metidos en el celular o pasan mayor tiempo, digamos, en casa solos o con sus amigos o con vecinos o extraños, pues sí genera una desatención del vínculo familiar, del vínculo afectivo y que por lo tanto pues también nos va generando vínculos frágiles que socialmente no favorecen a una colectividad y nos va ampliando la individualización pues en un contexto como en los países que estamos. Pues muchísimas gracias y gracias por el espacio. Agradecemos profundamente a la doctora Claudia Marcela Castillo Jiménez por su conferencia magistral, Herramientas para pensar la cultura de paz con niñas y niños. Su trabajo nos recuerda que la paz se construye desde las primeras experiencias educativas y que las niñas y los niños son agentes activos capaces de transformar sus entornos. Su visión y compromiso contribuyen al propósito de este Congreso, promover una educación con sentido humano y social, orientada a la convivencia y a la empatía. Estoy seguro, doctora,
que esta conferencia va a ser muy, muy beneficiosa para nuestra comunidad. Le agradezco. muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, con gusto de volver a participar con ustedes en otro escenario. Muchísimas gracias.